Hola, mi nombre es Diego Alejandro Mejía Giraldo, soy estudiante de Politécnico Jaime Sazacavi y en el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios de variación de parámetros y de Cauchy-Euler para el curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación que es y grado 2 más y igual a secante x por tangente x. ¿Cierto? Entonces primeramente la solución de esta ecuación la vamos a calcular hallando y sub h y y sub p, que vamos a proceder a hacerlos a continuación, ¿cierto? Entonces vamos a calcular y sub h. Y lo primero que hacemos es hallar la ecuación auxiliar, ¿cierto? Que entonces es r al cuadrado más 1 igual a 0. Recordemos que el grado de la r es el grado de la y, ¿cierto? El grado derivado de la y, pues acá es al cuadrado y aquí es 1, ¿cierto? Bueno, entonces ahora con esto pasamos a hallar los coeficientes. El coeficiente A, que es el que acompaña al cuadrado, pues es 1. El B, que no lo encontramos aquí, es 0. Y C, que es el término independiente, va a ser 1. Con esto construimos el discriminante, que es B al cuadrado menos 4AC, ¿cierto? Entonces B es 0, A es 1 y C es 1. Calculamos el discriminante y nos va a dar menos 4, ¿cierto? Entonces ahora vamos a calcular las raíces. En este caso vamos a hacer la ecuación del estudiante. Entonces tenemos menos b más la raíz del discriminante sobre 2a, ¿cierto? Entonces b es 0, discriminante pues es menos 4 y abajo pues 2 por a. Si vemos aquí, es que esta raíz no existe. Entonces vamos a pasar a trabajar con los números imaginarios, ¿cierto? Entonces esto sería una raíz compleja, un número complejo. Entonces lo que hacemos es que escribimos raíz de 4, lo multiplicamos por raíz de menos 1 y la raíz de menos 1 lo indicamos como i, ¿cierto? Bueno, acá entonces este 0 ya lo quitamos porque no afecta nada. Entonces nos quedaría así, raíz de 4 por i, número imaginario, sobre 2, ¿cierto? Entonces si resolvemos esto, pues la raíz cuadrada de 4 es 2, sobre 2 nos da 1. Entonces 1 por i, pues da i. Y este 0 nomás lo ponemos aquí como para no confundirnos a la hora de hallar beta y gamma, ¿cierto? Entonces alfa va a ser 0 y beta es lo que acompaña a i, que en este caso es 1. Ya con eso podemos construir y de h, ¿cierto? Que va a ser constante 1 por coseno de x más constante 2 por seno de x. Esta x, aquí dentro de esta x, dentro del coseno iría beta por x, pero como pues beta es 1, pues entonces solamente se deja x. Y aquí sería constante 1 por Euler a la alfa x, pero 0 por x pues da 0 y Euler a la 0 nos da 1, entonces por eso acá solamente ponemos constante 1 y lo mismo acá. Listo. Entonces ya teniendo calculado y de h pasamos a construir y de p, ¿cierto? Entonces y de p va a ser coseno 1 por una constante 1 más seno 2 más seno de x, perdón, coseno de x por una constante 1 más seno de x por una constante u2. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la constante u1 y la constante u2, ¿cierto? Entonces para ello construimos un sistema de ecuaciones. La primera ecuación pues va a ser lo mismo, solamente que vamos a indicar u1, la primera derivada de 1 y la primera derivada de u2, ¿cierto? La segunda ecuación pues va a ser la primera derivada de coseno, que es menos seno de x, dejamos esto igual, y la primera derivada de seno, que es coseno de x, ¿cierto? Y dejamos esto igual. Y aquí ponemos lo que estaba acompañando a lo que estaba al lado derecho de la ecuación inicial, ¿cierto? Que es secante x más tangente, por tangente x. Listo, ya con esto hemos construido el sistema de ecuaciones. Ahora pasaremos a calcular u'1, ¿cierto? Pues para eso lo hacemos por el método de la regla de Cramer. Entonces lo que vamos a poner aquí, como vamos a calcular u1, u sub 1, ¿cierto? Entonces en esta parte vamos a tener que poner lo que encontramos aquí, ¿cierto? Entonces aquí iría el 0, aquí sería lo que está de la constante 2, que es seno de x. Aquí pues iría lo que tenemos aquí, secante x por tangente x, y aquí coseno de x. Abajo serían los términos que acompañan a u1', al lado de la izquierda, que es coseno de x, y al lado de la derecha, pues los que acompañan a u2', que es seno de x. Es acá, menos seno de x y coseno de x, ¿cierto? Ya con esto pasamos a calcular, ¿cierto? Entonces primero,
Pues aquí sería 0 por coseno de x, pues eso nos da obviamente 0. Y aquí sería secante de x por tangente de x por seno de x, ¿cierto? Esta como es la diagonal secundaria, entonces la ponemos un menos. Pues por eso acá tenemos menos secante de x por tangente de x por seno de x. Ahora hacemos lo mismo acá. Entonces coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Y acá menos seno de x por seno de x nos da más seno de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerda que acá hay un menos, ¿cierto? Y como esta es la diagonal secundaria, le ponemos un menos. Si no le hubiéramos puesto ese menos, hubiera quedado menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? Bueno, entonces ahora, pues esto acá, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, eso nos da 1, ¿cierto? Entonces por eso acá en la integral tenemos menos secante de x por tangente de x por seno de x, porque eso es 1. Entonces esto entre 1, pues da lo mismo. Ahora si resolvemos esta integral, pues vamos a tener que u sub 1 va a ser igual a menos tangente de x más x, ¿cierto? Ahora pasaremos a hallar u sub 2. Listo, entonces lo mismo, como ya tenemos calculado la parte de abajo, pues pasaremos a calcular la de arriba. Porque la de abajo para todas las variables que vamos a hallar es la misma, ¿cierto? Entonces, las constantes, perdón, que vamos a hallar son las mismas. Bueno, entonces acá tendríamos seno de x. Recuerden que lo que estaba a la derecha de la ecuación, ahora lo escribimos donde estaba u sub 1 y ahora lo vamos a escribir donde está u sub 2 porque es la variable que vamos a hallar, ¿cierto? Entonces tenemos coseno de x por 0 menos seno de x, ¿cierto? Entonces ahora, pues menos seno de x por 0 nos da 0, entonces vuelve a quedar en este caso la diagonal principal, ¿cierto? Que es coseno de x secante de x por tangente de x. Y esto sobre 1, ¿cierto? Entonces da lo mismo, u2 es igual a la integral de coseno de x por secante de x por tangente de x, ¿cierto? Si resolvemos esta integral, pues vamos a tener que u2 va a ser igual a menos logaritmo natural de coseno de x. Ahora, la YP, que si recordamos, estaba dada por coseno de x, por lo que tenga el valor de 1, más seno de x, por lo que valga u sub 2, ¿cierto? Entonces la construimos. Entonces, menos coseno de x, u sub 1, recuerden que vale tangente de x más x, y menos seno de x y u sub 2, logaritmo natural de coseno de x, ¿cierto? Ya tenemos la solución particular YP y pasamos a construir la solución Y, que si recordamos era Y sub h más y sub p, ¿cierto? Y Y sub h pues era constante 1 por coseno de x más cosante 2 por seno de x menos y sub p, más y sub p, pues que en este caso tenemos un menos, pues sería menos coseno de x por tangente de x menos seno de x logaritmo natural de coseno de x, ¿cierto? Entonces esta sería la solución al problema que nos han planteado inicialmente. Bueno, entonces vamos a resolver la ecuación que estamos viendo, ¿cierto? Entonces lo primero, indicar cómo la vamos a calcular. La solución va a ser y, va a ser igual a y sub h más y sub p. Primero calculamos y sub h, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación auxiliar, que va a ser r al cuadrado menos 2r más 1 igual a 0, ¿cierto? El grado de la r depende del grado de y. En este caso y el grado 2, el grado de la r es 2, ¿cierto? Entonces, ya calculamos, ahora calculamos el discriminante. Pues este es b menos 4ac, ¿cierto? Si calculamos esto, vamos a tener que el discriminante nos va a dar 0. Ahora lo que hacemos es calcular la raíz de la ecuación. Eso es un trinomio cuadrado perfecto, entonces vamos a tener un paréntesis elevado al cuadrado. El primer término va a ser la raíz cuadrada de r al cuadrado, que va a ser r, menos, que se saca de la multiplicación de estos dos signos, menos por más da menos. Y el segundo término es la raíz cuadrada del último término, entonces la raíz cuadrada de 1 va a ser 1. Entonces esto quiere decir que vamos a tener una sola raíz que es 1, pero va a ser de multiplicidad 2. Ahora con esto podemos construir ya la y sub h, que va a ser constante 1 por el r a la x más constante 2 por x por el r a la x. Conociendo ya y sub h, pasamos a calcular y sub p. Que y sub p va a ser r a la x que multiplica u sub 1 más x por r a la x que multiplica u sub 2. Con esto pasamos a construir un sistema de ecuaciones
para poder calcular los valores de u sub 1 y u sub 2, ¿cierto? Entonces en la primera ecuación vamos a tener euler a la x que multiplica a la derivada de u sub 1 más x por euler a la x que multiplica la derivada de u sub 2 igual a 0. Ahora en la segunda ecuación pues vamos a tener la derivada de euler a la x, pues que es lo mismo por lo que tenemos aquí. Este u sub 1 derivado lo bajamos igual, lo mismo con el u sub 2. Ahora vamos a derivar x por euler a la x, eso con una regla del producto lo resolvemos y vamos a llegar a euler a la x más x que multiplica euler a la x por u sub 2, ¿cierto? Primo. Y acá no vamos a poner 0, sino que vamos a igualar a lo que estábamos ignorando ahora, que aquí no pusimos esto de aquí, sino que pusimos un 0. Entonces ahora sí vamos a poner lo que tenemos aquí, que va a ser euler a la x sobre 1 más x al cuadrado. Ahora pasamos a calcular el valor de u sub 1', ¿cierto? Para ello lo vamos a hacer por la regla de Kramer. Entonces construimos aquí los determinantes, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a poner, como vamos a calcular u sub 1', o sea, lo que ponemos en la primera columna, lo que ponemos en la primera columna son los valores que hay después de la igualdad, del igual, ¿cierto? La segunda columna, que corresponde a la columna de u sub 2, pues ponemos los valores que acompañan a u sub 2', ¿cierto? Que son x por euler a la x y euler a la x más x por euler a la x. En la parte de abajo, pues sí vamos a poner los valores que acompañan a u sub 1' y u sub 1 y u sub 2'. Acá repetimos y acá ponemos los valores que acompañan a u sub 1', ¿cierto? Entonces ahora sí pasamos a calcular. Entonces la primera diagonal pues nos va a dar 0. La segunda diagonal, como es la principal, le tenemos que restar. Entonces a la primera diagonal que es 0 le restamos la segunda diagonal, que va a ser euler al lado de x por x sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Ahora en la parte de abajo, la primera diagonal va a ser euler al lado de x más euler al lado de x por x menos la segunda diagonal, que va a ser euler al lado de x por x, ¿cierto? Si nos fijamos bien, esos dos términos son iguales, pero tienen diferentes signos, por lo tanto los podemos eliminar, o sea, restar. Va a dar 0, no importa, que acá euler al lado de x más 0, pues va a dar lo mismo. 0 menos esto, pues nos da esto, nos sigue dando esto. Ahora acá hacemos el método de la oreja, le agregamos un 1 acá al euler al lado de x, acá le ponemos un 1, nos va a quedar 1 que multiplica euler al lado de x por x, pues nos va a dar lo mismo, y la parte central pues nos va a quedar la multiplicación de 1 más x al cuadrado por euler más 2x, ¿cierto? Que lo tenemos aquí. Si nos fijamos bien, esos dos términos se repitan, los podemos eliminar, entonces nos va a quedar x sobre 1 más x al cuadrado. Ahora para calcular el valor de u sub 1 integramos. Entonces la integral de x sobre 1 más x al cuadrado pues va a ser igual a menos un medio del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Ahora vamos a calcular u sub 2, ¿cierto? Hacemos lo mismo, repetimos los mismos pasos. Lo de abajo, como es igual, no lo vamos a repetir porque ya sabemos el valor. Entonces ahora vamos a hacerlo arriba. Recuerden que esta parte la teníamos en la columna de u sub 1 porque estamos calculando el valor de u sub 1. Ahora como estamos calculando el valor de u sub 2, esa parte que estaba aquí la ponemos acá, ¿cierto? Y aquí ponemos los valores pues, que acompañan a u sub 1. Bueno, entonces la diagonal principal nos va a dar euler al lado de x sobre 1 más x al cuadrado y le restamos la diagonal secundaria, que va a ser pues 0. Y este era el valor que habíamos obtenido ahora, que es lo que hay aquí abajo, ¿cierto? Entonces, lo mismo, hacemos regla de la oreja, 1 por euler al lado de x, euler al lado de x, euler al lado de x que multiplica 1 más x al cuadrado, lo tenemos acá. Estos términos son semejantes, son iguales, los cancelamos y nos queda 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Entonces para hallar el valor de u sub 2 integramos, y la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es arcotangente de x, ¿cierto? Entonces ya con esto podemos construir y sub p, que y sub p era euler a la x por u sub 1 por u sub 1, perdón, y más x por euler a la x por u sub 2. U sub 2 es lo que calculamos acá. U sub 1 y u sub 1 es menos medio logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, que lo hemos calculado anteriormente, ¿cierto? Ya con esto podemos conseguir la solución y, que pues es cosante 1 por euler a la x más cosante 2 por x por euler a la x
hasta acá esto es y sub h, y pues a esto solamente se le suma y sub p, que es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces a y sub h le sumamos y sub p y esa es la solución y, ¿cierto? Entonces miramos aquí, esa sería la solución del problema planteado inicialmente. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación, ¿cierto? Entonces, primero, ya sabemos, la solución y va a ser igual a y sub h más y sub p. Vamos a calcular y sub h, tenemos la ecuación auxiliar, va a ser r a la 3 más 4r igual 0. Esta ecuación es de grado 3, ¿cierto? Entonces, como eso no lo podemos factorizar, vamos a resolverlo, simplificarlo usando división sintética. Como no tenemos términos independientes, entonces en este caso vamos a ir por c, ¿cierto? Entonces acá tenemos los términos. 1 de r sub 3, como no tenemos, de r a la 3, como no tenemos r al cuadrado, entonces va a ser 0. Tener una campaña 4r va a ser 4, tener un dependiente como 1 hay 0. Si empezamos, bajamos el 1, 0 por 1, 0, más 0 a 0, 0 por 0 a 0, más 4 a 4, 0 por 4 a 0, más 0, 0. ¿Cierto? Entonces tenemos, esto resumen, vamos a tener r menos 0, que va a multiplicar a lo que encontramos acá, la reducción que hicimos acá, r al cuadrado más 4 igual a 0, ¿cierto? Entonces ahora vamos a encontrar el discriminante de esta funcióncita aquí. Entonces, en este caso, pues es el discriminante, que acá lo que va a haber es b. Como no tenemos b, acá no tenemos b porque no tenemos r, un término de r, va a ser 0, ¿cierto? Entonces menos 4, a, que es 1, y c, que es 4, ¿cierto? Entonces este discriminante nos va a dar menos 16. Por lo tanto, lo vamos a resolver de esta manera. b menos b de 0 más raíz del discriminante menos 16 sobre 2a, ¿cierto? Entonces, como esta raíz es negativa, eso no existe. Entonces, para resolver eso lo que vamos a hacer es que vamos a poner la raíz de 16 y la vamos a multiplicar por raíz de menos 1, y la raíz de menos 1 pues es un número imaginario que lo vamos a representar por i, ¿cierto? Entonces, si resolvemos esto, la raíz de 16 es 4, 4 sobre 2 es 2, entonces vamos a tener este 0, que lo está poniendo desde aquí. Este 0 solamente lo vamos a usar para que se nos haga más fácil encontrar alfa y beta, ¿cierto? Entonces, ahora alfa pues es el 0 y beta es lo que acompaña ahí, que es 2. Ya con esto podemos construir y sub h, ¿cierto? Entonces vamos a tener constante 1 más constante 2. Esta constante 1 está en 0 porque la primera raíz es 0, ¿cierto? Entonces constante 1 por Euler a la 0x. 0 por x da 0, Euler a la 0 a 1, entonces por eso tenemos ese 1, ¿cierto? Ahora constante 2, eso también aplica lo mismo aquí porque alfa es 0, entonces Euler por alfa x, alfa es 0, 0 por x da 0, Euler a la 0 da 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener cosante 2 por coseno de beta x, 2x, más c3 por seno de beta x, 2x, ¿cierto? Entonces ya con esto podemos calcular yp, que va a ser u sub 1 más coseno de 2x que multiplica u sub 2 más seno de 2x que multiplica u sub 3. Lo que tenemos que hacer es construir un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos tres variables, entonces vamos a tener tres ecuaciones, ¿cierto? La primera ecuación vamos a tener la derivada de u sub 1 más coseno de 2x, la derivada de u sub 2 más seno de 2x, la derivada de u sub 3, igualado a 0. La segunda ecuación vamos a tener la derivada de lo que acompaña a u sub 1, que en este caso es 1 y la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Más la derivada de lo que acompaña a u sub 2', que es coseno de 2x, la derivada de coseno de 2x es menos 2 seno de 2x, ¿cierto? Más la derivada de seno de 2x, que es 2 coseno de 2x, ¿cierto? Esto también lo igualamos a 0. Esta parte va a ser, pues obviamente, la derivada de 0. 0 va a seguir siendo 0. Menos 4 coseno de x, que es la derivada de menos 2 seno de x, y eso aquí, que es la derivada de 2 coseno de 2x, ¿cierto? Ya aquí igualamos a lo que ignoramos aquí para obtener y sub h. Entonces vamos a tener secante de 2x, ¿cierto? Este es el sistema de ecuaciones 3×3, y con esto vamos a pasar a encontrar los valores de u sub 1, u sub 2 y u sub 3.
este caso vamos a resolver por determinantes usando la regla de Cramer, ¿cierto? Vamos a tener, construimos los determinantes, solamente son 3 ecuaciones, recordemos. Estos dos los agregamos para completar, para poder tener bien las diagonales. Que como vamos a hallar u sub 1, aquí reemplazamos lo que en la primera columna ponemos los valores de aquí, la segunda columna por lo que acompaña a u sub 2 y en la tercera columna lo que acompaña a u sub 3, ¿cierto? Entonces si vemos, así lo tenemos. Esto es lo que acompaña a u sub 3, lo que acompaña a sub 2, a u sub 2, y estos son los valores que están a la derecha de la igualdad, ¿cierto? Y aquí, pues aquí en esta columna sí tenemos los valores que acompañan a u sub 1, es 1, 0, 0. Recuerden que estas dos últimas filas son agregadas para completar, para poder hacer las diagonales correctamente. En la columna 2, pues los valores que acompañan a sub 2, la columna 3, los valores que acompañan a sub 3, ¿cierto? Entonces resolvemos, esta diagonal nos va a dar 0, esta diagonal también nos va a dar 0, la única diagonal que nos va a quedar es secante de 2x por coseno de 2x por 2 coseno de 2x, ¿cierto? A eso le vamos a restar las diagonales secundarias, ¿cierto? Que la única que vamos a tener es esta aquí, secante 2x menos 2 seno 2x seno 2x, ¿cierto? Como se repite, pues la cara al cuadrado, porque estas otras, pues, como tenemos un 0, pues se van a contar, ¿cierto? Ahora en la parte de abajo vamos a tener 1 que multiplica menos 2 seno 2x por menos 4 seno 2x, pues nos va a dar 8 seno al cuadrado 2x, ¿cierto? Menos, esta se elimina, nos va a quedar entonces esta. 2 coseno 2x por menos 4 coseno de 2x por 1. Esto en principio nos da menos 8 coseno de 2x, menos 8 coseno cuadrado de 2x, ¿cierto? Pero como la diagonal secundaria se resta, entonces como acá también tenemos un menos, entonces menos por menos nos va a dar más. Por eso nos va a quedar así, ¿cierto? Bueno, recuerden la propiedad que usamos ahora de que seno al cuadrado de 2x más coseno al cuadrado de 2x, eso nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces aquí eso nos va a dar 1. Entonces 1 por 8, pues 8, ¿cierto? Estas dos partes. 1 por 8 nos va a dar 8, ¿cierto? Bueno, acá lo que hicimos fue sacar factor común. 2 secante cuadrado de 2x, que se repiten en ambos lados. Nos va a quedar 2 secante cuadrado, 2 secante 2x que multiplica a 2 coseno cuadrado de x más 2 seno cuadrado de x, ¿cierto? Entonces simplificando esto, pues vamos a tener 2 secante de 2x sobre 8. Pues como recordamos, lo mismo que hicimos acá, lo aplicamos acá. Eso nos va a dar 1, ¿cierto? Va a quedar 1. Entonces, ahora vamos a tener que para calcular el sub 1 vamos a integrar a esta parte de la ecuación, ¿cierto? Pues acá lo que hacemos es sacar el 2 y el 8, 2 octavos, que si lo simplificamos va a dar un cuarto, integramos secante de 2x. Esta integral nos va a dar el logaritmo natural nos va a dar un octavo logaritmo natural de tangente de 2x más secante de 2x, ¿cierto? Entonces ya encontramos u sub 1, ahora vamos con u sub 2. Los valores de abajo no los voy a volver a escribir porque como todos se repiten, el resultado abajo siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es arriba. Recuerden que esos valores los teníamos ahora en esta columna porque estábamos encontrando u sub 1. Ahora como estamos encontrando u sub 2, estos valores los vamos a poner en esta columna. Aquí vamos a poner los que acompañan a u sub 1 y aquí los que acompañan a u sub 3, ¿cierto? Entonces si calculamos, esta diagonal nos va a dar 0, está 0, todas las diagonales nos van a dar 0, las diagonales principales nos van a dar 0. Ahora pasemos a la secundaria, esta nos va a dar 0, esta nos va a dar un número, esta nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces es lo único que vamos a tener en cuenta. Va a ser menos secante 2x 2 coseno 2x, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Menos 2 coseno 2x secante 2x sobre 8, que era el valor que habíamos encontrado anteriormente, ¿cierto? Entonces ahora este secante 2x lo podemos escribir como 1 sobre coseno 2x, ¿cierto? Entonces eso se nos va a cancelar. Coseno 2x con los cosenos 2x se nos va a ir. Entonces vamos a tener que u' va a ser igual a menos 2 octavos. Si calculamos ahora esto, u sub 2
va a ser la integral de menos 2 octavos. Que esa integral va a ser menos un cuarto de x. Entonces u sub 2 va a ser menos un cuarto de x. Ahora vamos a calcular por último u sub 3. ¿Cierto? Lo mismo. Esto acá ya lo mismo, ya lo tenemos el valor, entonces no vamos a escribir. Acá lo único que cambia es que en esta columna, que en la parte de ahora, cuando estamos calculando u sub 2, están los valores que acompañan a u sub 3. Pues ahora, como estamos calculando u sub 3, acá no va a estar los valores que acompañan a u sub 3, sino lo que está después de la igualdad. Lo que está a la derecha de la igualdad. En la segunda columna, pues va a estar lo que acompaña a u sub 2 y en la primera columna lo que acompaña a u sub 1. Pues vamos a calcular, ¿cierto? Entonces, diagonales principales, vamos a tener esto. E1 menos 2 seno de 2x secante de 2x. Diagonales secundarias no vamos a tener porque todas nos van a dar seno, ¿cierto? Sobre 8, que es lo que hemos calculado anteriormente. Bueno, si simplificamos esto nos va a dar menos 2 tangente de 2x sobre 8. U' sub 3, u sub 3' va a ser igual a menos 2 tangente de 2x que divide 8. Para calcular u sub 3 pues integramos, sacamos menos 2 octavos, ¿cierto? Si calculamos, entonces vamos a tener que u sub 3 va a ser igual a 1 octavo logaritmo natural coseno de 2x, ¿cierto? Entonces ya que hemos calculado u sub 1, u sub 2 y u sub 3, pasamos a construir yp, ¿cierto? Y sub p, que va a ser 1 octavo de logaritmo natural tangente de 2x más secante de 2x menos un cuarto de x por coseno de 2x más 1 octavo de logaritmo natural de coseno de 2x que multiplica a seno de 2x, ¿cierto? Bueno, pues si recordamos, y sub p era cosante 1, ¿cierto? U sub 1, pues u sub 1 más u sub 2 que multiplicaba coseno de 2x, lo tenemos aquí, más u sub 3, que es esto, que multiplicaba seno de 2x, ¿cierto? Ahora ya conociendo esto, pues pasamos a construir y, que va a ser y sub h más y sub p, que ya los tenemos. Y sub h pues va a ser c1 más c2 por coseno de 2x más cosante 3 por seno de 2x más esa parte y sub h de y sub p, que es un octavo logaritmo natural tangente de 2x más secante de 2x menos un cuarto de x coseno de 2x más un octavo logaritmo natural coseno de 2x seno de x, ¿cierto? Entonces esta sería la solución de la ecuación que nos estaban presentando inicialmente. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer es dividir toda la ecuación entre 2 para quitar ese 2 de aquí, el x al cuadrado, y de segundo orden. Entonces dividimos esto dividido entre 2, pues cancela con el 2 y nos va a quedar x al cuadrado, y de segundo orden más esto dividido entre 2, pues queda 5 medios de x, y de primer orden más y sobre 2 igual a x al cuadrado menos x sobre 2, ¿cierto? Ahora, ya que eso lo dejamos solo, sin ningún número, lo que vamos a hacer es reemplazar donde está x al cuadrado y de segundo orden, vamos a reemplazar por la segunda derivada de y con respecto a z menos derivada de y con respecto a z, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Esto de aquí lo reemplazamos por esto. Ahora, donde está x, y de primer orden, que es eso que tenemos aquí, vamos a reemplazar por derivada de y con respecto a z, ¿cierto? Lo que tenemos acá. 5 medios. Esto aquí lo reemplazamos por esto. Entonces acá ya lo dejamos normal. En la parte derecha, la igualdad, aquí, donde está la x, vamos a reemplazar por Euler a la z. Entonces vamos a tener Euler a la z al cuadrado. Y pues va a quedar Euler a la 2z, ¿cierto? Y aquí que está la x solita, pues vamos a tener menos Euler a la z sobre 2, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hallar la ecuación auxiliar. Entonces vamos a tener r al cuadrado más, si resolvemos esto, 1 más 5 medios, vamos a tener que el resultado de eso va a ser 3 medios, ¿cierto? De r. 3 medios más un medio, que lo tenemos acá, igual a 0, ¿cierto? Entonces hallamos las raíces, solo resolvemos, ¿cierto? R más un medio, R más 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener que esa primera raíz va a ser menos un medio,
segunda raíz va a ser menos 1. Entonces recordemos que esto lo igualamos a 0, entonces despejamos R, entonces el 1 que está sumando lo pasamos al otro lado a restar, por eso nos da menos 1, ¿cierto? Ahora con esto ya construimos y sub h, que va a ser constante 1 por Euler elevado a la 1 medio de z, más constante 2 por Euler elevado a la menos 1 por z. O sea que con menos 1 pues da lo mismo, entonces lo ponemos menos z, ¿cierto? Entonces ya tenemos la ecuación y sub h, y sub h, ahora vamos a hallar y sub p, ¿cierto? Que va a ser igual a Euler, a la menos 1 medio de z, que lo tenemos acá, multiplicado por u sub 1, más Euler a la menos z, multiplicado por u sub 2, ¿cierto? Entonces para calcular estos valores de u sub 1 y u sub 2, vamos a construir un sistema de ecuaciones. Aquí ponemos esto mismo, Euler a la menos 1 medio de z, aquí derivamos por primera vez u menos 1, u menos 1, no, u sub 1, más esto igual por u sub 2, lo igualamos a 0, ¿cierto? La parte de abajo ahora sí vamos a derivar Euler a la menos 1 medio de z, pues que esta derivada nos va a dar menos 1 medio, Euler a la menos z medios, o Euler a la menos 1 medio de z, que es lo mismo, solamente que en esta parte pues el z en vez del 1, ¿cierto? Porque está multiplicando, entonces 1 por z pues da z, por u sub 1, ¿cierto? Más esta parte de aquí, menos Euler a la menos z, por u sub 2' igualado a lo que habíamos hecho aquí. Como aquí ya estamos calculando y sub h, pues eso lo ignoramos y ponemos 0. Pero ahora como vamos a calcular y sub p, pues sí necesitamos poner la parte derecha de la igualdad, que es Euler a la 2z menos Euler a la z sobre 2, ¿cierto? Ahora con esto vamos a pasar a calcular u sub 1. Entonces como vamos a calcular u sub 1, en la columna de u sub 1 vamos a poner los valores que hay después de la igualdad, ¿cierto? 0 y Euler a la 2z menos Euler a la z sobre 2. Y en la columna de u sub 2, pues los valores que acompañan a u sub 2. Euler a la menos z y menos Euler a la menos z. En la parte de abajo, pues si ponemos los valores que acompañan a u sub 1 en la primera columna y los valores que acompañan a u sub 2 en la segunda columna, ¿cierto? Acá los mismos. Y acá Euler a la menos 1 medio de z. Y acá menos 1 medio de Euler a la menos z medios. O menos 1 medio de z, como quieran. Entonces calculamos. Esa primera diagonal nos va a dar 0. La segunda diagonal restada nos va a dar menos z menos Euler a la z menos 1 sobre 2. La parte de abajo vamos a tener que esa primera diagonal nos va a dar negativa, nos va a dar menos 1 sobre Euler a la 3z medio, ¿cierto? Más la segunda diagonal, recuerden, nos daría menos, pero como hay menos, también porque la diagonal secundaria se resta, ¿cierto? Entonces menos por menos nos da más. Nos va a quedar entonces más 1 sobre 2 Euler a la 3z medio, ¿cierto? Si resolvemos esto, hacemos la operación aquí, nos va a quedar menos 1 sobre 3z, perdón, menos 1 sobre 2 Euler a la 3z medio. Esta parte de acá arriba, pues sí pasa lo mismo, ¿cierto? Ahora, si simplificamos esto más, pues nos va a dar Euler a la 3z medios, y multiplica Euler a la z menos 1, ¿cierto? Entonces para calcular u sub 1, pues integramos. Entonces esa integral nos va a dar 2 quintos de Euler a la 5z medios menos 3 medios de Euler a la 3z medios, ¿cierto? Entonces, ese es el valor de u sub 1, ¿cierto? Entonces ahora vamos a calcular u sub 2. Abajo, como ya sabemos lo que da, pues no lo vamos a volver a repetir. Entonces arriba cambiamos. Como vamos a calcular el valor de u sub 2, lo que ahora teníamos en u sub 1, en la columna de u sub 1, lo pasamos por u sub 2. Y ahora en u sub 1 si ponemos los valores que acompañan a u sub 1, ¿cierto? Entonces en la diagonal principal, que es la única que vamos a tener porque la secundaria vamos a multiplicar por 0, entonces no nos va a dar nada. Entonces en la principal vamos a tener Euler a la z medio, se multiplica Euler a la z menos 1 sobre 2, ¿cierto? Y ese es el valor que habíamos encontrado abajo, que habíamos encontrado ahora, perdón, que pues es menos 1 sobre 2 Euler a la 3z medio, ¿cierto? Si simplificamos esto más, vamos a llegar a esto aquí, que es menos Euler a la 2z, que multiplica Euler a la z menos 1. Ahora, si integramos esto para hallar el valor de u2, vamos a tener que esa integral nos va a dar menos 1 tercio de Euler a la 3z
más 1 medio de Euler al lado z, ¿cierto? Ya con esto podemos calcular y sub p, ¿cierto? Entonces y sub p va a ser igual, recordemos que era Euler a la menos z medios por u sub 1 más Euler a la menos z por u sub 2, ¿cierto? Entonces u sub 1 es esto aquí entre el paréntesis y u sub 2 es esto aquí que acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces si aplicamos distributiva, pues vamos a llegar a que y sub p va a ser 2 quintos de Euler al lado z menos 2 tercios de Euler a la z menos 1 tercio de Euler al lado z más 1 medio de Euler a la z, ¿cierto? Ahora si la z la reemplazamos por logaritmo natural de x, pues vamos a tener esto 1 sobre 15 Euler logaritmo natural de x al cuadrado, ¿cierto? Que pues Euler a la z, Euler al lado z, pues recordemos que ahora tenemos un número que multiplica un logaritmo natural, lo podemos pasar como argumento de lo que está dentro del logaritmo, ¿cierto? Entonces por eso nos queda x al cuadrado menos 1 sobre 6 que multiplica Euler por logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces recordemos que Euler elevado al logaritmo natural, pues eso se cancela, nos da 1. Entonces vamos a tener x al cuadrado sobre 15 menos x sobre 6, ¿cierto? Entonces esa va a ser la solución de y sub p. Ahora y sub h la habíamos calculado, pero ahora quedaba en términos de z, la tenemos que pasar a términos de x, ¿cierto? Entonces z, donde está z, igual que acá, vamos a reemplazar por logaritmo natural de x, ¿cierto? Pues entonces esto nos iba a quedar, como esto, al igual que hicimos acá, esto está multiplicando el logaritmo natural, entonces va a quedar como argumento, ¿cierto? Entonces va a quedar C1 por x a la menos un medio. Entonces para que ese x no quede negativa, la pasamos abajo y nos va a quedar como una raíz, ¿cierto? Lo mismo acá nos va a quedar C2 por x a la menos 1, para que no quede negativa la pasamos abajo. Entonces ya teniendo calculado y sub h y y sub p, podemos construir y, ¿cierto? Que y es solamente y sub h más y sub p. Entonces y sub h la tenemos acá, y sub p acá. Entonces ya va a ser igual a C1 sobre raíz de x más C2 sobre x, ¿cierto? Más y sub p, que es x al cuadrado sobre 15 menos x sobre 6. Y pues esta sería la solución del problema que nos estaban planteando inicialmente. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer, si como acá ya tenemos solo la x al cuadrado y la y de segundo grado, pues vamos a reemplazar esto, ¿cierto? X al cuadrado y de segundo grado lo reemplazamos por la segunda derivada de y con respecto a z menos de y sobre z, ¿cierto? Y ahora x, y de primer orden lo reemplazamos por dy sobre z, eso lo dejamos igual, y aquí en la parte derecha de la igualdad, donde está la x, la vamos a reemplazar por Euler a la z, entonces va a quedar así, ¿cierto? Ahora con esto vamos a calcular y sub h, entonces lo primero que hacemos es la ecuación auxiliar, ¿cierto? R al cuadrado menos 1 igual a 0, esos dos se van a cancelar, menos y más, 1, menos 1 más 1, 0, menos y, pues menos 1, ¿cierto? Entonces lo resolvemos así, diferencia de cuadrado, r más 1, en un paréntesis, la raíz del primero y la raíz del segundo sumado, y en el segundo paréntesis la raíz del primero y la raíz del segundo restado, ¿cierto? Entonces vamos a tener así, la primera raíz va a ser menos 1, la segunda raíz va a ser 1, entonces construimos y sub h, constante 1 por Euler a la z, más constante 2 por Euler a la menos z, ¿cierto? Entonces ya teniendo y sub h, vamos a calcular y sub p, que va a ser igual entonces a Euler a la z por u sub 1 más Euler a la menos z por u sub 2. Entonces, para calcular los valores de u sub 1 y u sub 2 tenemos que hacer un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces en la primera ecuación vamos a tener Euler a la z por la primera derivada de u sub 1 más Euler a la menos z por la primera derivada de u sub 2 igual a 0. La segunda ecuación igualmente vamos a tener la primera derivada de u sub 1 y la segunda derivada de la primera derivada de u sub 2, solo que aquí vamos a tener también la derivada de Euler a la z, que en este caso es lo mismo, y en este caso la derivada de Euler a la menos z pues va a ser menos Euler a la menos z.
Y aquí no vamos a igualar a 0, sino que vamos a igualar a 1 sobre Euler a la z más 1, porque aquí no vamos a hallar y sub h, sino y sub p, entonces sí tenemos que tomar en cuenta eso, ¿cierto? Entonces ya con eso pasamos a calcular el valor de u sub 1, ¿cierto? Entonces en la primera columna, que es el valor que vamos a calcular de u sub 1, la columna de u sub 1, que es la primera, ponemos los valores que están después del signo igual, ¿cierto? 0 y 1 sobre Euler a la z más 1. En la segunda columna, que es la de u sub 2, ponemos los valores que acompañan a u sub 2. Euler a la menos z menos Euler a la menos z. Y en la parte de abajo, en el otro discriminante, que eso lo estamos resolviendo con la regla de Kramer, el discriminante, pues en la columna 1, que es la de u sub 1, en este caso sí ponemos los valores que acompañan a u sub 1. Euler a la z, Euler a la z. Y acá, pues igualmente los que acompañan a u sub 2, que los tenemos aquí, ¿cierto? Entonces calculamos. Esta primera diagonal nos va a dar 0. La segunda diagonal, si le restamos esta segunda diagonal, vamos a tener que esta diagonal nos va a dar menos 1 sobre Euler a la z, que multiplica Euler a la z más 1, ¿cierto? Pues aquí, eso nos va a dar Euler a la z menos Euler a la menos z, nos va a dar menos 1, y Euler a la z por Euler a la menos z nos va a dar 1, pero como es esta la diagonal secundaria, entonces tenemos que restar. Voy a tener menos 1, ¿cierto? Entonces menos 2, eso acá lo pasamos igual. Ahora sí, simplificamos esto otro poquito, si así hacemos el método de la oreja, ¿cierto? Entonces acá agregamos 1, 1, pues 1 por 1, 1, y ahora este 2 va a multiplicar a esto, entonces va a quedar así, ¿cierto? Esto va a ser u sub 1'. Acá tenemos u sub 1', pero necesitamos es u sub 1. Por ende, tenemos que integrar esta parte, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Y esta parte también, para que se vaya al prima y nos quede el u sub 1 solito, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tener que la integral de esto, pues va a ser un medio de menos z menos 1 sobre Euler a la z más logaritmo natural de Euler a la z más 1. Ya tenemos u sub 1. Ahora vamos a calcular u sub 2, ¿cierto? La parte de abajo no la vamos a volver a repetir porque ya sabemos lo que da, que es menos 2, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que como ya calculamos u sub 1, pues los valores que van a estar aquí en u sub 1 son los que acompañan a u sub 1. Y en este caso, como vamos a calcular u sub 2, pues en la columna de u sub 2 no vamos a poner los valores que acompañan a u sub 2, sino los que están después de la igualdad, que eran los que estaban en esta columna cuando estamos calculando u sub 1, ¿cierto? Entonces tenemos esta diagonal, que es la única que vamos a tener, porque esta nos da 0, va a ser Euler a la z sobre Euler a la z más 1, ¿cierto? Y lo de abajo, pues que es menos 2. Si hacemos la oreja, vamos a tener que eso nos va a dar menos Euler a la z sobre 2, que multiplica a Euler a la z más 1, ¿cierto? Ahora si integramos esto para tener el valor de u sub 2, entonces vamos a tener que esa integral nos va a dar menos un medio logaritmo natural de Euler a la z más 1. Entonces ya con eso podemos construir y sub p, ¿cierto? Entonces y sub p, recordemos que era un medio de Euler a la z, era Euler a la z más u sub 1, por u sub 1 más Euler a la menos z por u sub 2, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos, aquí indicado, entonces pasamos a hacer distributiva, esto nos va a quedar, ¿cierto? Medio de x, ya, y hacemos distributiva, también reemplazamos z, lo reemplazamos por logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces nos va a dar x, eso nos va a dar menos logaritmo natural de x, entonces nos va a dar un medio de x por logaritmo natural de x, eso nos va a dar, ¿qué? X sobre x, ¿cierto? X por logaritmo natural de x, eso nos da x, eso nos va a dar 1, eso aquí nos va a dar 1 porque x sobre x da 1, por un medio, pues nos da menos un medio, Euler a la z nos va a dar x, que lo tenemos aquí, y pues eso nos da x, entonces nos queda menos un medio de x, ¿cierto? Ahora esa parte de aquí, pues vamos a tener menos logaritmo natural de x más 1 sobre 2x, ¿cierto? Porque eso nos va a dar x a la menos 1, entonces para que no quede negativo lo pasamos abajo, ¿cierto? Entonces ya tenemos y sub p. Ahora y sub h lo habíamos dado en términos de z, lo tenemos que pasar a términos de x, ¿cierto? Entonces Euler elevado al logaritmo natural de x
se cancela el Euler y el logaritmo, nos queda pues el argumento del logaritmo que es x, más la constante 2 por Euler a la menos logaritmo natural de x. Recordemos que el menos se pasa al argumento, entonces nos quedaría Euler elevado al logaritmo natural de x a menos 1. Pues esto nos va a quedar entonces constante 2 por x a la menos 1. Entonces, para que no quede el exponente negativo, lo pasamos al divisor, ¿cierto? Para quitarle el exponente negativo. Entonces, ya con eso construimos y con y sub h, y sub p, ¿cierto? Entonces tenemos constante 1 por x más constante 2 sobre x más un medio por x logaritmo natural de x menos un medio más x por logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de x más 1 que dividido por 2, ¿cierto? Entonces aquí sería la solución del problema que nos dieron inicialmente. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación, ¿cierto? Entonces lo primero, como ya tenemos la x al cuadrado y y el segundo orden solito, entonces reemplazamos. Esto de aquí lo vamos a reemplazar por la segunda derivada de y con respecto a z menos la derivada de y con respecto a z, ¿cierto? Ahora, donde está x y y de primer orden lo reemplazamos por la derivada de y con respecto a z, ¿cierto? Eso lo dejamos como está, el más 2y lo dejamos como está. Ahora, aquí donde está la x lo vamos a reemplazar por Euler a la z, ¿cierto? Entonces vamos a tener Euler a la z elevado a la 4 más por Euler a la z. Si resolvemos esta operación, nos va a quedar Euler a la 4z más Euler a la z. Perdón, Euler a la 4 que multiplica z más Euler a la z, ¿cierto? Entonces ahora vamos a calcular y sub h. Lo primero que hacemos es obtener la ecuación auxiliar. Vamos a tener r al cuadrado menos 3r. Estos dos como son iguales, tienen el mismo signo, se suma. Menos 1 más menos 2. Menos 1 menos 2 nos da menos 3, ¿cierto? Entonces menos 3r más 2. Como estamos calculando y sub h, no tenemos en cuenta esto, sino que simplemente ponemos un 0. Listo. Entonces esto lo resolvemos, ¿cierto? Vamos a tener r menos 2 que va a multiplicar a r menos 1, ¿cierto? Recordemos, dos números que multiplicados me den este número aquí y que sumado restan este de aquí. Entonces menos 2 por menos 1, pues me da más 2. Menos 2 menos 1 me da menos 3, ¿cierto? La primera raíz va a ser 2, la segunda raíz va a ser 1. Ya con esto podemos construir y sub h. Va a ser igual a constante 1 por Euler al lado z más constante 2 por Euler a la z, ¿cierto? Ya tenemos y sub h. Ahora vamos con y sub p. Entonces, y sub p va a ser igual a Euler a la z por u sub 1 más Euler a la z por u sub 2, ¿cierto? Para encontrar el valor de u sub 1 y u sub 2 vamos a necesitar un sistema de ecuaciones. Entonces, en la primera ecuación entonces vamos a tener todo lo mismo, solamente que el u sub 1 y el u sub 2 lo vamos a derivar, ¿cierto? La primera derivada, eso lo igualamos a 0. La segunda ecuación, pues vamos a encontrar la derivada de Euler al lado z, que va a ser 2 Euler al lado z, eso lo dejamos igual, el u sub 1 lo dejamos igual, más pues la derivada de Euler a la z, que sigue siendo Euler a la z, ¿cierto? Esto también lo dejamos igual, u sub 2'. Ahora aquí en vez de poner 0, lo que vamos a poner es pues lo que tenemos acá, Euler a la 4z más Euler a la z, ¿cierto? Que esto aquí sí lo tenemos que tener en cuenta porque no estamos hallando y sub h sino y sub p. Entonces acá sí tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, ya que construimos el sistema de ecuaciones, pues calculamos u sub 1 usando regla de Cramer, ¿cierto? Entonces, en la columna de u sub 1 dan los valores de u sub 1, pues ponemos lo que está después del igual, ¿cierto? 0 y Euler a la 4z más Euler a la z. La columna de u sub 2, pues los valores se acompañan a u sub 2, Euler a la z. Ahora en la parte de abajo, si ponemos los valores que acompañan a u sub 1 en la primera columna, Euler al lado z, 2 Euler al lado z, y en la segunda columna, pues igualmente los que acompañan a u sub 2, ¿cierto? Ahora si resolvemos, pues la primera diagonal nos va a dar 0, ahora la segunda diagonal nos va a dar Euler a la 5z más Euler a la z, ¿cierto? En la parte de abajo nos va a dar la primera diagonal, la principal, Euler a la 3z, menos la diagonal secundaria,
2 Euler a la 3z, ¿cierto? Si simplificamos más, nos va a dar esto menos Euler a la 3z, ¿cierto? Y a ver si simplificamos aún más, hacemos esta división, simplificamos más, nos va a dar entonces menos Euler a la 2z más Euler a la z. Entonces va a ser u sub 1', pero nosotros no necesitamos u sub 1', nosotros necesitamos u sub 1. Entonces tenemos que integrar, ¿cierto? Entonces la integral de esto nos va a dar menos Euler elevado a la Euler elevado a la z más z, ¿sí o qué? Más Euler elevado a la Euler elevado a la z. Esa es la solución de esa integral. Un poquito confusa aquí, pero bueno. Entonces ahora ya tenemos u sub 1, vamos con u sub 2. El valor de abajo ya lo sabemos, ahora vamos con lo de arriba. Como estamos calculando u sub 2, pues en la columna de u sub 2 no vamos a poner los valores de u sub 2, sino los valores que están después de la igual. Y la columna de u sub 1, en este caso, sí va a llevar los valores de u sub 1. ¿Cierto? Entonces hacemos esta multiplicación, la segunda diagonal, la secundaria no nos va a importar porque va a dar 0. La principal, que nos va a dar Euler a la 6z más Euler a la z. El valor de abajo ya lo hemos calculado, ¿cierto? Si simplificamos esto, pues entonces nos va a dar menos Euler a la 3z más Euler a la z, ¿cierto? Ahora si integramos esto para hallar el valor de u2, porque el que teníamos era el de u2', ¿cierto? Entonces la integral de esto nos va a dar menos Euler a la z más Euler a la z, más 2 Euler elevado a la 2 Euler a la z, más z, ¿cierto? Menos 2 Euler elevado a Euler a la z, ¿cierto? Ya tenemos el valor de u', perdón, de u sub 1 y u sub 2. Después vamos a construir y sub p, ¿cierto? Y simplemente reemplazar, ¿cierto? Entonces reemplazamos. Ahora, después de que hacemos unos calculitos aquí con esto, simplificamos, llegamos a que y sub p va a ser igual a Euler a la 2z más Euler a la z menos menos 2 Euler a la z más Euler a la z. Ahora sí, donde está la z reemplazamos por logaritmo natural de x, pues entonces vamos a tener que Euler elevado a la 2 logaritmo natural de x más Euler elevado al logaritmo natural de x menos 2 multiplica Euler elevado al logaritmo natural de x más Euler elevado al logaritmo natural de x. Recordemos que Euler elevado al logaritmo natural de x, eso nos da el resultado que está entre el argumento del logaritmo natural. Vamos a tener aquí Euler a la x, que multiplica x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 Euler a la x, que multiplica x. Ahora, y sub h, que ya lo hemos calculado, pero están en términos de z. Lo tenemos que llevar a términos de x, ¿cierto? Entonces, donde está la z, simplemente reemplazamos por logaritmo natural de x. Y si recordamos, cuando el 2 o cualquier número multiplica el logaritmo natural de x, eso lo podemos escribir como argumento de lo que está entre el logaritmo natural, que en este caso es x. Nos va a quedar Euler, logaritmo natural de x al cuadrado, y pues Euler y el logaritmo, eso nos va a dar lo que está dentro del argumento, ¿cierto? En este caso x al cuadrado. Lo mismo aquí, reemplazamos por z, entonces vamos a tener cosante 2 por Euler al logaritmo natural de x. Eso nos va a dar x, entonces vamos a tener que y sub h va a ser cosante 1 por x al cuadrado más cosante 2 por x. Ahora, la solución pues y, aquí me equivoqué, eso es y, no y sub h, es y, que es ya la solución general, va a ser igual pues a y sub h, que es la cosante 1 por x al cuadrado más la cosante 2 por x, ¿cierto? Hasta acá es y sub h, y ya esto de acá vendría a ser esto y sub p, que va a ser Euler a la x por x al cuadrado menos 2 Euler a la x por x, ¿cierto? Entonces esta es y, perdón, acá no diría y sub h sino y. Esa sería entonces la solución del problema que nos plantearon inicialmente, ¿cierto?